de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, en el Nuevo Testamento encontramos dos cartas dirigidas a Timoteo, atribuidas al apóstol Pablo. ¿Quién era Timoteo? Pablo lo llama hijo, lo quiere como un hijo porque es su colaborador, su amigo, su discípulo y aquel a quien le confía también las tareas del cuidado de la comunidad. Es muy cercano al apóstol Pablo y por eso encontramos en sus cartas así consejos muy profundos para la vida que le va dando a este amigo suyo. Y en este domingo, 26º durante el año, leemos una parte de la primera de estas cartas, donde Pablo a Timoteo le da 3 consignas y una orden. Las 3 consignas, algo que él debe hacer y que se expresan con estos verbos. Practica, conquista y pelea. Lo leemos. Hombre de Dios, le dice Pablo a su amigo, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Para vivir como hombre de Dios, el discípulo debe vivir estas virtudes que le propone el apóstol y que las escuchamos también para nosotros. No leemos esta lectura como para ver qué dijo Pablo a su discípulo, sino qué nos dice a nosotros. El hombre de Dios es aquel que vive y practica la justicia, la piedad, el amor, la constancia, la bondad. Esa es la primera consigna. La segunda, pelea. Pelea el buen combate de la fe. Vivimos en una cultura adversa muchas veces al Evangelio. Y ahí es donde debemos pelear con fuerza en nosotros mismos para mantenernos en la fidelidad y para conservar esa fe que es la que nos orienta en el camino. Y la tercera consigna es conquistar. Conquista la vida eterna. Conquistar la vida eterna. Qué importante que es esto para nosotros. ¿Lo pensamos así? Y después Pablo sigue con algo que lo da como una orden. Dice, yo te ordeno, delante de Dios, que da vida a todas las cosas y delante de Cristo Jesús. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Observar. ¿Observar qué? En lo que está mandado. Y lo que está mandado fundamentalmente en el Antiguo Testamento son los mandamientos y en el Nuevo las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo del amor que resumen todo aquello que el hombre de Dios debe ir como realizando. Y le dice el apóstol, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta el final, no conformarnos con quedarnos en algunos actos, en lo que esto se manifiesta, sino nuestra vida debe ser un crecer en la santidad, siempre, y lo podemos con la gracia del Señor hasta la perseverancia final, hasta cuando seamos llamados. Pero ahí es donde podemos volver a esta de las consignas que el apóstol le da. Conquista la vida eterna. La vida eterna es un llamado de Dios y es un don que Dios nos hace. No es algo nuestro, pero que sin embargo, para poder alcanzarla necesita el esfuerzo nuestro, necesita nuestra colaboración. Necesita que nosotros también nos pongamos en camino como aquel que tiene que conquistar algo, y debe hacer el esfuerzo para llegar allí. En la vida cristiana
Nosotros muchas veces nos proponemos cosas, metas que queremos alcanzar y que nos requieren esfuerzo. Pensemos, por ejemplo, cuando de niños estudiábamos, queríamos saber, y de jóvenes, adolescentes, aquellos que pudieron seguir un estudio para alcanzar una profesión. No fue fácil. Al principio costaba, ¿eh? Era arduo el camino, pero cuando se fue perseverando y se llegó a la meta, qué gozo poder alcanzarla. Y esto pasa en muchas cosas, ¿eh? Hasta en las cosas cotidianas. En los comienzos no suelen ser fáciles. Pensemos, por ejemplo, a alguien que quiere tocar un instrumento musical, una guitarra. Al principio es tan difícil, no se pega una con las notas. Y está la tentación de abandonar. Y muchos lo hacen. Pero aquel que persevera y con el tiempo siente como ese gozo en el espíritu de la música que brota de sus dedos con el instrumento que está ejecutando. Así también la vida eterna es algo que se nos da, pero que requiere un camino de esfuerzo, con constancia y con perseverancia. Ya Jesús lo había dicho, qué estrecha es la puerta y qué escabroso es el camino que conduce al reino de Dios. Y son pocos los que lo siguen, decía el mismo Jesús. Estamos llamados a ese esfuerzo de seguir el camino, no de las cosas fáciles que pronto llevan a la desesperanza, sino de las cosas arduas de la santidad que nos llevan al gozo, al encuentro pleno con el Señor. Esa vida eterna ya ha comenzado en nosotros. El bautismo es la gracia, es la comunión con Dios, que está llamada a crecer a lo largo de toda nuestra vida y que será coronada con la gloria de los santos en el Señor, en la vida eterna en el cielo, y que profesamos cuando rezamos el credo. Vamos entonces a pedir al Señor esta gracia, esfuerzo perseverante en el bien, una conquista que se vaya realizando en el presente. Necesitamos para esto la fe, creer en esa meta y la gracia para poder alcanzarla. Necesitamos la esperanza, anhelar llegar a la meta del reino de Dios y el esfuerzo para poder hacerlo. Necesitamos la caridad, porque el reino de los cielos es la caridad, es el amor pleno, es la comunión con Dios en el amor, y entonces necesitamos ir realizando caminos de caridad y de misericordia en el presente para un día gozar del amor en su plenitud. Vamos a pedir estas gracias al Señor, que estas consignas que nos ha alejado del apóstol sean una realidad en nosotros. Practicar el bien, pelear el buen combate de la fe, conquistar la vida eterna y poner por obra todo aquello que está mandado a observar y guardar los mandamientos y la ley del Señor. Y un día el Señor podrá decirnos, Dios quiera, vengan benditos de mi Padre y reciban el reino que fue preparado para ustedes. Que Dios nos bendiga. Palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré.